La saga de Spider-Man es una serie de películas que definitivamente marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Presentando un personaje con enemigos dignos y sus primeras dos entregas, la trilogía de Sam Raimi logró ser una estampa a seguir en una tendencia que no solo iba a crecer y que se trata sobre crear películas adaptando personajes de cómics a la vida real. Asimismo, Mark Webb logró una visión mucho más fiel al Peter Parker actual, con una idea fresca, logrando mostrar algunos aspectos de la visión de Raimi y aplicando nuevas técnicas que le darían a The Amazing Spider-Man una identidad propia. El problema es que ambas películas tienen una característica en común, que además la comparten con Spider-Man No Way Home, y justamente de eso quiero hablarles hoy. Además de tener a Peter en el MCU, se logró ver al Hombre Araña en la pantalla grande 5 veces. De estas veces, la mayoría son historias interesantes que lograron generar un fanatismo básicamente inmediato en el público. La trilogía de Raimi logró un estilo directorial y narrativo perfectamente sincronizados, logrando una historia única basada en el viaje del héroe. Se logró ver maravillosamente cómo un muchacho normal logra aprender a utilizar sus nuevas habilidades y salvar el día del villano que se le haya puesto enfrente con éxito y de una manera satisfactoria. Por otro lado, las películas de Webb han conseguido una visión fresca y más juvenil, con un Peter más adaptado al cómic, que tiene una personalidad mucho más fiel y diferente de la versión interpretada por Tobey Maguire. Si bien tanto Spider-Man, Spider-Man 2 y The Amazing Spider-Man logran ser historias que han quedado en la memoria de los fans con mucho cariño, no pasó eso con Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 2. ¿Pero por qué? Dentro de un abanico bastante amplio de tópicos a discutir a fondo, uno de los pilares más grandes en el que se sostiene la irremediable falla de estos largometrajes es algo que me da miedo para No Way Home: la sobredosis de villanos en una película. Todos, y me incluyo, estamos ansiosos por ver a Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Electro y The Lizard en la próxima película. ¿Pero recuerdan qué pasó cuando los otros Peter Parker se enfrentaron a muchos villanos en simultáneo? Desmenucemos concretamente qué sucedió en cada caso y veamos por qué el hecho de que hayan tantos villanos puede ser un problema, y no solo para Peter. Spider-Man y Spider-Man 2 son dos películas maravillosas, con la última siendo considerada la mejor película de héroes de la historia. En ambas películas podemos ver un desarrollo constante y coherente, donde tenemos el nacimiento de un héroe, la búsqueda por su identidad y la lucha contra opuestos que resaltan justamente sus debilidades, y con ello se fortalece y crece. Norman Osborn presenta todo lo que Peter no tiene. Es un hombre millonario con influencia y poder hasta para poder elegir ser el objeto de prueba de un proyecto que está a punto de fallar. Es el padre de su mejor amigo, y no solo eso, sino que se muestra como una figura paterna para Peter. Parker, por otro lado, es un muchacho relativamente pobre que vive con sus tíos quienes no tienen trabajo, y él sale a hacerse la vida paulatinamente. No es respetado por nadie fuera de su familia y básicamente es elegido para vivir un cambio tanto en su físico como en su vida. Las cosas que los caracterizan son lo que los forman villanos y héroes respectivamente. Es en el momento del cambio que ellos deciden de qué lado luchar. Ambos, como opuestos, se cruzan, pelean y se empujan y motivan al cambio. Algo muy similar sucede con la segunda entrega, donde el punto clave no es la llamada a la acción, sino que se explora la identidad. Con Doc Ock perdiendo su potestad ante los brazos mecánicos y Peter perdiendo temporalmente sus poderes, la situación de preguntarse quiénes son y qué rol ocupan en el mundo es crucial para poder revelar el épico clímax de la historia. Spider-Man 3 fue la entrega con mayor presupuesto de todas las Spider-Man hasta que llegó la tercera entrega de Spider-Man del MCU, y con ello tenía mucho para poder usar. Luego de haber explorado el origen del héroe de Joseph Campbell y su enfrentamiento a Green Goblin y su camino de redención y la lucha contra Doc Ock, era necesario cerrar unos arcos para abrir otros nuevos. La idea original de Raimi era que Peter se enfrente con Harry Osborn y Sandman. Hacer que pelee contra Sandman le servía a Spider-Man para cerrar la historia con su familia, y la historia con el nuevo Green Goblin era inevitable porque Harry ya sabía quién había matado a su padre desde Spider-Man 2. Si se dieron cuenta, falta alguien. Y ese fue uno de los problemas. Sam Raimi jamás pensó en poner a Eddie Brock y Venom en la historia. Raimi siempre fue un fanático empedernido de la historia del Hombre Araña de los 60s, y eso traía la idea de utilizar a los villanos más clásicos y los arcos más icónicos del personaje. Venom es un villano que nació en el 84, y el tema es que durante los 90 fue tan popular que Sony necesitaba mantenerlo a flote y traer su imagen a la pantalla grande para lograr sellar su popularidad para siempre. Los productores necesitaban meterlo porque para ellos era un éxito comercial, y por ello interfirieron con el proceso creativo, modificando toda la historia y agregando un tercer villano que exploraría una nueva parte en la historia y se comería gran parte de la película. Entonces nos quedaron el cierre del arco de la familia de Peter Parker con Sandman, el inevitable arco de Harry, y ahora una pelea entre Peter y Eddie que agregaría no solo a Venom, sino a la variación de Spider-Venom a una historia ya cargada de elementos desde su principio. Esto forzó que los villanos se alíen y Peter tenga que luchar en simultáneo con dos enemigos para poder comprimir tanto escenas de acción que rindan todo lo que la historia creó. Era un caos.
El final de la historia queda completamente insatisfactoria porque cierra con Harry redimiéndose y ayudando a Peter en una última escena climática que da más vergüenza ajena que tristeza. No hay tiempo para poder armar una situación sólida que afiance la nueva relación entre los personajes, porque entre las piñas, las patadas y las discusiones realmente todo queda tan comprimido que se pierde el guión en una nebulosa de temas que van y vienen y se mezclan constantemente. Sin contar que además pasó esto. Entonces, poner a todos los villanos juntos está mal porque no se entiende nada. ¿Qué pasaría si los separamos? Eso calculo que fue lo que se preguntaron con The Amazing Spider-Man. Luego del fallo de la tercera entrega de Raimi y luego de haber tenido no solo fecha de confirmación, sino que también elenco confirmado y una cuarta entrega en camino, Spider-Man 4 fue cancelada y reemplazada por una nueva saga con nuevas caras y una nueva historia. Esta nueva versión fue fresca, innovadora y agarró otro arco, un poco más moderno que la visión de Raimi y logró imponerse como una entrega sólida y aceptable para los que resentían la cancelación de lo que iba a ser una tetralogía. Este nuevo Peter Parker se sentía diferente pero clásico. Aquel joven tímido que perdía toda timidez a la hora de ponerse la máscara, más interactivo con la gente y con una personalidad más dinámica, logró entrar a la audiencia, generando una gran anticipación por la segunda entrega. Esta entrega fue un fallo absoluto. Además de tener una historia con muchísimos arcos, tramas nuevas e incógnitas que o se recortaron por falta de tiempo o eliminaron porque no gustaron a los productores, cuenta con 3 villanos. Tenemos a Electro, que era el villano de portada y quien se consideraba el villano principal, Harry Osborn, quien obtiene una historia que definitivamente es escueta y por ello débil, y Rhino, quien aparece al principio, al final, y su aparición no aporta nada más que espacio para decir que apareció, y que su diseño es horrendo. ¿Qué es lo que falló precisamente con esta historia si los villanos esta vez no están todos juntos intentando entrar en una sola toma? La clave acá, además de que de nuevo muchos villanos hacen mal, es que habían demasiadas historias de por medio. El origen de Electro está muy mal desarrollado, el arco de Harry carece de motivaciones para llegar hasta donde llegó, y si bien la necesidad de sangre de Peter dentro de todo es funcional, no se respeta al final de la historia, y Rhino simplemente es un adorno innecesario. Además de esto, tenemos el arco de Peter atormentado por la muerte del padre de Gwen, lo que lleva a que termine con Gwen y se reconcilie con ella de manera intermitente. Tenemos el arco del padre de Peter que empieza como una historia altamente intrigante y luego queda ahogada porque se hace relevante para Peter demasiado tarde. Tenemos la relación con Harry Osborn que los hace parecer más unos colegas laborales que mejores amigos. Y también tenemos la adición de Black Cat, Alistair Smythe y los guiños a Doc Ock y Vulture. Todo esto último, y junto con Rhino, fue un error garrafal por parte de Sony. La idea de crear un mundo para futuras entregas. Poner tantas historias a desarrollar le quitó una cantidad de tiempo con usar a los villanos que estaban en pantalla, lo que hace que estos personajes no aparezcan como se intentó, y cuando perdés el tiempo de aquellos personajes principales que se quieren desarrollar, perdés el poder de tu historia y eventualmente creas una falla irremediable. En pocas palabras, no solo fueron los villanos que se solapaban y perdían fuerza a la hora de desaparecer de la pantalla al aparecer el siguiente enemigo, sino que también fueron los villanos que se presentaron para generar emoción para los proyectos futuros que ahogaron el espacio de los que estaban en pantalla. Sabiendo esto y viendo que la próxima película del Hombre Araña no contará con solo 3, sino 5 villanos, ¿vale la pena el hype o nos convendría temerle a la historia? ¿Hay alguna forma de que esto salga bien? Bueno, de hecho, ya se hizo algo más grande y salió perfectamente. Fuera de que sea animada, Spider-Man Into the Spider-Verse es una película que logró hacer lo que sus predecesores no lograron. Meter 6 villanos principales en una historia donde la acción no solo separa a los malos, sino que también les da el tiempo de meterse en peleas individuales con básicamente cada uno de ellos. Tenemos a Green Goblin, Scorpion, Tombstone, Doc Ock, Prowler y Kingpin. Cada uno de ellos se separa en la historia al menos unos minutos y también funciona en conjunto con los otros villanos a lo largo de la historia. Si bien tenemos un enfoque mayor en Doc Ock, Prowler y Kingpin, aún sigue siendo mejor que las versiones alternas de Spider-Man que con 3 villanos cada uno fallaron. ¿Qué logró que esta película haya sido un éxito teniendo más que las otras? Bueno, acá podemos dividir la respuesta en 2 partes. En primer lugar, los villanos están jerarquizados. En Spider-Man 3, los 3 villanos luchan por tener el foco. Harry Osborn, Venom y Sandman todo el tiempo pelean por ser el villano principal. Y si bien Raimi intentó que esto sea balanceado, lo único que logró es que todos pierdan poder porque son diferentes seres con diferentes características que caen básicamente de la misma forma. En The Amazing Spider-Man 2, si bien tenemos un villano que está en el afiche de la portada, hay otros 2 que roban el foco. Harry Osborn tiene un espacio para un arco secundario con el que termina apareciendo en el mismo evento que Electro, y como su pelea es en la misma noche, una vez que Electro cae, se pierde todo el peso de lo que creó y es convertido en una sombra para la batalla con Green Goblin.
Luego de esto tenemos una pequeña pausa por la escena del funeral y Peter se enfrenta contra Rhino luego de una bomba emocional. Este personaje, al no ser desarrollado en absoluto, es tan transitorio como si hubiera sido un grupo de ladrones que tenían de rehén a una mujer embarazada en medio de un banco. Teniendo o no la armadura, su existencia es irrelevante como si fuera un tipo robando un kiosco. Into the Spider-Verse maneja a sus villanos como una organización, teniendo a Kingpin como jefe del grupo, a Doc Ock como científica principal para que él logre su misión y Prowler siendo el vínculo emocional de Miles. La aparición de los otros villanos funciona básicamente como un cameo a larga duración, y no es necesario que tampoco sean villanos pivotales para el desarrollo de la historia. Kingpin nos roba la pantalla porque le delega la mayoría de sus acciones a sus esbirros, y los otros villanos no se opacan entre ellos porque cuando se los introduce se lo hace de una manera individual y cuando pelean juntos cada uno tiene una función que sirve para la historia o la escena. La segunda respuesta es algo que todos queremos ver. Uno de los puntos claves por los cuales esta película funciona a la perfección es que directamente no hay solo un Spider-Man, sino que hay 6, con diferentes trasfondos que se explican en cuestión de segundos y una relación que se desarrolla de una forma casi idéntica que como se hace con los villanos. Se genera un orden cuasi jerárquico que logra mantener en foco a los personajes con un balance necesario y crucial para poder tener tantos protagonistas sin que se pierda el enfoque. Obviamente, Miles es el protagonista y se hace entender desde el primer segundo, pero luego de él está Gwen Stacy, que funciona como maestra contextual del evento multiversal, y Peter B. Parker, quien le enseña a Miles lo esencial a la hora de ser un hombre araña. Peter Parker, Penny Parker y Spider-Man Noir son personajes que también tienen su espacio y su funcionalidad en la historia, pero su peso no es tanto como el de los otros 3 personajes, y eso hace que ninguno pierda tiempo en pantalla innecesario. Lograr que una película con muchos villanos funcione es difícil y por eso siempre fue un formato que todas las películas del MCU evitaron, excepto en Infinity War y Endgame, donde justamente hay un villano líder y todos sus esbirros organizados jerárquicamente. Spider-Man No Way Home se va a arriesgar a dar un salto enorme, donde sus 5 villanos confirmados son enemigos de otras historias donde el único que no va a saber quiénes son es el mismo Peter Parker, y eso podría ser un problema a menos de que reciba aliados que lo conozcan y lo ayuden a vencerlos como corresponde. Si es que un 6º villano que pertenezca al universo de nuestro nuevo Peter y conozca cómo son los mecanismos de este mundo aparece y ayuda a los otros enemigos a cambio de liderazgo, muy probablemente la historia termine siendo organizada, bien segmentada y con una trama que logre vencer a aquellas otras entradas que fueron vencidas justamente por tantos villanos. Y este es el video de hoy, gente, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido bien mi miedo por esta película. Pero de todas formas no se crean que no estoy manija con ella. Es una película por la cual estoy muy anticipado y estoy esperándola desde hace muchos meses. La idea de que se haya explotado tanto el concepto del multiverso y que sea esta una de las películas más importantes sobre ese concepto, la verdad que me deja muy esperanzado, me trae muchísimas ideas a la mente y honestamente quiero ver más. Pero en fin, si les gustó el video, por favor denle like y si no lo hicieron, suscríbanse y denle click a la campanita para así estar al tanto de todos los videos que estoy subiendo. Este mes, como habrán notado, está dedicado a Spider-Man, así que vayan a ver las otras cosas si no las vieron. Y les dejo otras cosas acá para que vean y nos vemos en el próximo video. Adiós.